cifrador de bloque con triple algoritmos de cifrado basados en combinaciones de registros de desplazamiento con retroalimentación no lineal. Autores: el magíster ingeniero Andrés Francisco Farías y el ingeniero Andrés Alejandro Farías. Los componentes de la red de Feistel son la red de Feistel para cifrado, la red de Feistel para descifrado, el algoritmo de cifrado, clave y subclaves, vector de inicialización, modo de encadenamiento de los bloques. Red de Feistel para cifrado con modo de encadenamiento PCBC. Esta red trabaja de dos maneras distintas, según sea el bloque 1 o según sean los bloques restantes. En el caso del bloque 1, el primer bloque de texto plano de 256 bits es sometido a una operación XOR con el vector de inicialización. Al resultado de esta operación se lo somete a una permutación IP. Luego de esta permutación, el bloque se divide en dos partes iguales de 128 bits. Una de esas partes se combina con la subclave de la primera ronda en una operación XOR. Ese resultado alimenta al primer algoritmo de encriptación. La salida del primer algoritmo de encriptación es sometido a una operación XOR con la subclave correspondiente a esa ronda. Este resultado alimenta al segundo algoritmo de encriptación. La salida del segundo algoritmo de encriptación también es sometido a una operación XOR con la clave correspondiente a esa ronda, subclave correspondiente a esa ronda. El resultado de esta operación alimenta al segundo algoritmo de encriptación. El otro bloque de 128 bits se somete a una operación XOR junto con la salida del último algoritmo de encriptación. Este procedimiento se repite para las 64 rondas restantes. Una vez terminadas las 64 rondas, los bloques se vuelven a unir y son sometidos a una permutación inversa para obtener el texto cifrado correspondiente al bloque 1. La operación para los bloques restantes comienza con una operación XOR entre el bloque de texto plano de 256 bits del bloque 1 junto con el bloque de texto cifrado del mismo bloque 1. El resultado de esta operación XOR
se somete a una operación XOR con el texto plano del bloque siguiente y el resultado de esa operación es permutado de esta manera. Entramos a las 64 rondas correspondientes al bloque que estamos trabajando. Terminadas estas 64 rondas, se realiza la permutación inversa y obtenemos el bloque de texto cifrado correspondiente a ese bloque. Red de Feistel para descifrado, con modo de encadenamiento PCBC. Esta red también tiene dos modos de operación, uno para el primer bloque y otro para los bloques restantes. El primer bloque de 256 bits es sometido a una operación de permutación. Luego de esto se divide en dos bloques iguales de 128 bits. Uno de los subbloques se somete a una operación XOR con la subclave correspondiente. En este caso, para red de Feistel de descifrado, colocamos las subclaves en orden inverso. El resultado de esta operación alimenta al algoritmo de encriptación 1. La salida del algoritmo de encriptación se somete a una operación XOR con la subclave con la que estamos trabajando. La salida de esta operación alimenta al segundo algoritmo de encriptación. La salida del algoritmo de encriptación 2 se somete a una operación XOR con la subclave con la que estamos trabajando. El resultado de esta operación alimenta al tercer algoritmo de encriptación. El otro subbloque de 128 bits se somete a una operación XOR con la salida del algoritmo de encriptación número 3. Esta operación se repite 64 veces. Hay que recordar que las subclaves se introducen en modo inverso. Terminado este proceso, los subbloques de 128 bits se unen y se realiza una operación de permutación inversa. La salida de esta permutación inversa se somete a una operación XOR con el vector de inicialización para obtener el texto plano correspondiente a ese bloque. Para los restantes bloques se toma el texto cifrado del bloque correspondiente, se realiza una permutación. Ese bloque permutado se divide en dos partes iguales. Una se somete a una operación XOR con la subclave correspondiente a esa ronda. En este caso, como estamos descifrando, las subclaves ingresan en modo inverso. El resultado de esa operación alimenta al primer algoritmo. La salida del primer algoritmo se somete a una operación XOR con la clave de la ronda correspondiente.
La salida de esta operación alimenta al segundo algoritmo de encriptación. La salida del algoritmo de encriptación 2, junto con la clave correspondiente a la ronda, se somete a una operación XOR. La salida de esa operación alimenta al último algoritmo de encriptación. El último subbloque se somete a una operación XOR junto con la salida del último algoritmo de encriptación. Esta operación se repite 64 veces. Al final de esta ronda se combinan los dos subbloques, se realiza una permutación inversa. La salida de la permutación inversa se somete a una operación XOR con el resultado de otra operación XOR correspondiente al texto cifrado y el texto plano del bloque 1, o mejor dicho, del bloque anterior. El resultado de esa operación es el texto plano correspondiente a ese bloque. Clave y subclaves. La clave es de 128 bits. El primer paso es realizar una permutación de la clave. Luego de eso, la clave se divide en dos partes de 64 bits. Cada parte sufre un desplazamiento de bits hacia la izquierda. Luego se unen para pasar por un proceso de permutación. Y de esa manera obtenemos la clave correspondiente a la primera ronda. Este procedimiento se repite 64 veces de manera tal de obtener 64 subclaves que corresponden a las 64 rondas del proceso de cifrado y descifrado. Algoritmos de cifrado. Como vimos, tenemos tres algoritmos de cifrado. Los tres trabajan de modo igual. Indicaremos cómo operan cada uno de ellos. Como vimos, la entrada al algoritmo es de 128 bits. Esta entrada alimenta los estados iniciales de la combinación de registros de desplazamiento con retroalimentación no lineal. Una vez cargados los registros, se realizan 128 ciclos de estos registros combinados, obteniéndose una salida de 128 bits. Este procedimiento se repite en los tres algoritmos que forman el sistema. Las funciones booleanas aceptadas son las que figuran en la tabla. Estas funciones cumplen con las propiedades criptográficas recomendadas. Combinación de registros de desplazamiento con retroalimentación no lineal. Tenemos 4 registros, el primero de 71 bits, el segundo de 77 bits, el tercero de 61 bits y el cuarto de 59 bits. Cada uno de ellos produce una secuencia. El primero la secuencia A, el segundo la secuencia B, el tercero la secuencia C y el cuarto la secuencia D.
Todas estas secuencias son secuencias binarias aleatorias. Estas secuencias alimentan a la primera de las funciones booleanas adoptadas. Acá tenemos la segunda combinación de registros de retroalimentación no lineal. Tiene la misma estructura. El primer registro de 71 bits que nos entrega una secuencia A. El segundo registro de 67 bits que nos entrega una secuencia binaria B. El tercer registro de 61 bits que nos entrega una secuencia binaria C. Y el cuarto registro que nos entrega una secuencia binaria D. Estas cuatro secuencias se combinan con la segunda función booleana adoptada. Finalmente, la combinación de registros de desplazamiento con retroalimentación no lineal, que también tiene la misma estructura. El primer registro de 71 bits, que nos entrega una secuencia A. El segundo registro de 67 bits, que nos entrega la secuencia binaria B. El tercer registro de 61 bits, que nos entrega la secuencia binaria C. El cuarto registro, que nos entrega una secuencia binaria D. Y estas cuatro secuencias son combinadas por la última función booleana adoptada. Pruebas estadísticas para determinar su condición de aleatorias. En la tabla se indican las pruebas elegidas, la longitud binaria del fragmento de texto es de 25.600 bits y la hipótesis nula es que el p-valor sea mayor que 0,01. Realizadas las pruebas, hay, según la norma, dos modos de interpretar los resultados. Primero, la proporción de muestras que pasan los tests. Y segundo, la uniformidad de los p-valores que corresponden a cada test. Para analizar la proporción de muestras que pasan las pruebas, realizamos una operación gráfica, donde tenemos un límite superior y un límite inferior en función de la cantidad de muestras y del nivel de significancia. En este caso, alfa es igual a 0,01. Realizado este cálculo, graficamos los límites superior e inferior. En la tabla se indica el resultado de las pruebas. Con los datos de la tabla anterior, realizamos un gráfico de puntos para determinar si los mismos caen dentro de los límites. Efectivamente, esto es así, por lo tanto, la proporción de muestras pasan efectivamente las pruebas. Finalmente, hacemos un gráfico de frecuencia de caracteres de texto plano, luego un gráfico de caracteres de texto cifrado y finalmente hacemos la comparación de frecuencias de caracteres de texto plano y texto cifrado, donde se nota una importante diferencia. Muchas gracias por su atención.